quiero saludar con enorme gusto, además con mucha admiración por la labor que hacen, el trabajo, porque bien podrían estar en otra área, no volteando a ver al otro. Y yo creo que este mundo no va a poder seguir avante si no volteamos a ver al otro, punto. Pero ellas empezaron a verlo desde antes. Aida Gatica, qué gusto, orientadora familiar. Tus redes son @AidaGatica7, con número. Con número. Y Mari Loli Fernández, terapeuta familiar. Tus redes tanlolifernandez@hotmail.com es el dato que tengo tuyo. Primero, antes que hablar del duelo, ¿qué hicieron ustedes por los demás? ¿Qué quieren compartir con el público de la forma en que ustedes ayudan a otros? Mira, primero que nada, gracias Fernanda por invitarnos. La verdad es que estamos muy contentas de poder venir a hablar con tu público sobre esta parte de las pérdidas. Y en esta vida todos son pérdidas, ¿no? Desde perdes un día de vida, ¿no? Hoy ya perdiste un día de vida porque ya va a pasar tu día y luego te casas y pierdes la soltería y luego te vas a la universidad y tienes otra etapa de tu vida y así estamos llenos. Y en este sentido, yo, Aida, en mi vida personal, tuve una pérdida, fue un divorcio, y llegué a un grupo donde me daban un curso de duelo, y yo decía, qué raro. Y cuando empecé a ver todo lo que pasaba en el duelo y todas las etapas, dije, pero si yo estoy viviendo esto, ¿yo por qué quiero aprender? Entonces, cuando empiezo a aprender sobre el duelo, me empiezo a meter en eso. Y entonces me doy cuenta que acompañando a los demás te ayuda mucho a pasar ese duelo que estás pasando, ¿no? Pero también me ayudó a ver que hay gente que sufre muchos otros duelos muy importantes, no estoy demeritando el del divorcio, pero sí el de pérdida de sus familiares, de sus hijos, de sus esposos. Y entonces empecé a estudiar y empecé a ayudar a muchas otras personas. Esto es un trabajo en St. Leslie, que es esta fundación, en la que tú puedes ir y hacer tu terapia. Tenemos más de 40 terapeutas y puedes ir a hacer terapia con el costo que tú puedas pagar, porque todos tienen derecho a ser acompañados en lo que estén viviendo. Y en este caso venimos a hablar de duelo porque en noviembre en México festejamos a la muerte, ¿no? Y nos reímos de ella, pero se nos olvida que la muerte es parte de la vida. Y que a veces no estamos, evidentemente, ni siquiera preparados, ni siquiera entendiendo listos. qué es lo que nos está pasando, ¿no? Para pensar y concluir esta entrada, cuando tú dices la gente paga lo que puede, ¿desde cuánto hasta cuánto te puede pagar alguien? ¿Por una terapia de cuánto tiempo? Tenemos pacientes que pueden pagar 150 pesos y de ahí para arriba. Hay gentes que podrán pagar 1,000. O sea, se te hace un estudio. Pero el chiste aquí es que lo que estén viviendo, lo vivan acompañados. No hay que vivir las cosas que vive uno en esta vida, que son muchos cambios, muchas etapas, solo. No tienes por qué. ¿Tú qué has aprendido, Mariloli? ¿Qué podrías compartir así de manera concreta con nosotros dentro de esta labor que haces? Fíjate, Fer, que soy una convencida de la frase que dice: lo que no se habla, se actúa. Y partiendo de la base de esta frase, nos hemos dado cuenta de que lo que vivimos, bueno, lo hemos de vivir porque así es, así se escribirá nuestra historia personal, pero ser acompañado, ser escuchado por un tercero sí puede hacer diferencia. Entonces, yo en St. Leslie, que llevo pues ya varios años ahí colaborando felizmente, te puedo decir que sí he observado concretamente pacientes que han modificado la manera de vivir lo que están viviendo, pero a través del ser escuchados. Escuchar nos humaniza, Fer. Estamos en un mundo donde urge humanizarnos, urge ser escuchados, ser acompañados, ¿no? Ya bastantes complicaciones tienen en la vida como para sentir que estamos solos. Entonces, ¿qué he aprendido en St. Leslie? Que sí hace diferencia dejarnos acompañar. Yo invitaría al público que nos escucha a que se permita ser escuchado y acompañado. Hace mucha diferencia. Danos un teléfono para entrar de lleno a las 5 fases en el duelo. Sí, claro. Mira, estamos en Mixcoac. El teléfono es 55 39 16 76. 35 19 16 39 16 76. 55 39 16 76. Ya es el teléfono de mi casa. No, ya, imagínate. Pero bueno, no importa. ¿Cuál es? 55 36
1676. Así. 55 36 16 76. Vamos de fondo y directo, porque el público es lo que quiere escuchar. ¿Cuáles son las fases en el duelo? A ver, Fer, pues esto es interesante. Todo proceso humano pasa por diferentes momentos. Si pudiéramos iniciar diciendo, bueno, que hay 5 etapas fundamentalmente que se viven en el duelo, decir que el duelo es un proceso adaptativo inconsciente. Esto es importante porque no nos podemos proponer ir pasando de una etapa a otra desde la conciencia. Nos vamos a ir moviendo desde el inconsciente, reacomodándose. O sea, tú no te das cuenta de estas fases. No te das cuenta, a ver, las estudias, las haces conscientes, las vemos con los pacientes y son de verdad textuales, ¿no? Como aparecen en el proceso. Pero cuando tú las vives, lo único que estás haciendo es readaptarte aún a pesar de lo que viviste. Y eso es lo que pretendemos, que puedas continuar la vida, ¿no? Fase número 1. La negación, ¿no? Cuando tú en un momento dado recibes una noticia inesperada, llámese diagnóstico terminal, noticia de la muerte de un ser querido, alguna situación que pareciera que te toma por sorpresa, lo que hace es presentar en ti se llama shock o negación, porque es tan importante, Fer, que guardes una distancia entre la noticia que estás recibiendo y tú para mantener el equilibrio emocional. Por eso es que se requiere negar. Cuando a ti, digo, ojalá no te haya sucedido, pero si te han llegado a avisar de la muerte de alguien inesperadamente, de entrada tu respuesta es, no puede ser, no, aquí tiene que haber un error, ¿no? O cuando alguien recibe un sobre con el diagnóstico en positivo de algún padecimiento terminal, también, oiga, señorita, no, este no es mi sobre, búsquele bien, porque este resultado no puede ser el mío. Hay una necesidad de guardar una distancia, ¿no?, entre la noticia y tú para equilibrarte emocionalmente, ¿no? Pero en algún momento en esta fase, Aida, va a llegar, ahora sí que la guillotina, en donde te van a decir, pues sí eres tú, sí, la noticia es cierta. Y sí, exactamente. Y entonces empiezas una etapa como de rabia. Estás es la fase 2. Estás enojado. ¿Cómo? ¿Cómo se murió? ¿Cómo pasó? Pero ¿cómo me pasa esto a mí? No, esta parte del ego que nos agarra de, pues, ¿por qué no te va a pasar a ti? ¿Por qué no se te va a morir un ser querido? ¿Por qué no vas a tener un divorcio? ¿Por qué no? Es ese enojo, esa manera como de rebelarte, como de decir, a mí esto no me puede estar pasando, ¿no? Que es como el regateo, esta rabia que no sale. Un resentimiento, ¿no? Sí. Te vas contra todos, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que aquí hay cosas que podemos hacer, ¿no? Esta etapa, por ejemplo, del enojo, de la negación, tenemos que ser más sensibles con nosotros mismos, dejarnos cuidar, sacar el enojo. ¿Cómo puedes sacar el enojo? Sal a caminar, toma un vaso de agua fría cuando sientas esta parte aguda. ¿En serio ayuda? Claro. Un vaso de agua te ayuda muchísimo a bajar el enojo, a bajar toda esta rabia que sientes, el caminar, el salir y respirar, tus redes de apoyo. ¿Quiénes son tus redes de apoyo? Sí, porque nos damos cuenta tu familia te quiere enojada o triste. Exacto. Y que en el caso de la muerte, pues es irreversible, ya no hay manera de echar para atrás. Exacto. Fase número 3. La tercera, Fer, la conocemos como negociación o regateo. Es esta necesidad que tenemos de negociar, vuelvo al ejemplo de una enfermedad terminal, con el médico, por ejemplo. A ver, doctor, ok, ya entendí que no necesariamente ya acepté, ojo, ya entendí que estoy cursando con este padecimiento. Entonces, a ver, dígame cómo negociemos. Yo me someto a un tratamiento, usted que me ofrece a cambio, ¿no? Es decir, yo vengo, invierto, pero ¿qué voy a esperar a cambio? En cuestión espiritual, pues también es cuando le preguntamos a Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? O sea, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué? ¿No? Y entonces negociamos con Dios y decirle, ok, te llevaste a mi hijo, en este ejemplo, pues ahora entonces tú dame fuerza, luz para entender por qué estoy viviendo esto. Es esta necesidad, Fer, de darle contrapeso, exacto, a esta realidad que nos está rebasando, pero que se requiere esta negociación. O sea, etapa número 1, niego. Etapa número 2, estamos hablando del duelo, es enojo, ira. Etapa número 3, negocio. Vamos viendo por mi dolor qué me das a cambio para yo poder salir adelante. Ustedes en campo, Aida Gatica y Mariloli Fernández, ¿qué es lo que más viven? ¿Qué casos son los que más les llegan y tienen que afrontar hoy en día? ¿Son los mismos casos que hace 20 años, que hace 30?
A ver, las pérdidas han existido siempre, pero ¿qué estamos encontrando hoy? Desgraciadamente, a mí me está tocando recientemente suicidio en jóvenes, por ejemplo. Padres que llegan, pues desgraciadamente, a ser acompañados, a requerir la contención porque inexplicablemente el hijo decidió quitarse la vida y entonces hay una necesidad de trabajar esto. Esto está sucediendo ahorita pues relativamente con más frecuencia que hace unos años. No digo Alguien que se antes no acercó sucedía. conmigo en Querétaro, Aida, y me dijo, por favor, trata este tema. No sabes la cantidad de suicidios en adolescentes. No te puedes imaginar, Fernanda. Las estadísticas aquí en Querétaro es una locura, Es que pero en todo el país. es una desesperanza lo que estamos viviendo, Fernanda. Es demasiada violencia, demasiado bullying, agresión, estas expectativas que no cubres y entonces te empiezas a llenar de todo esto que al final los jóvenes no entienden que no pasa nada, que colgarte medallas todo el tiempo no pasa nada. Todo este tema del bullying, todo este tema de las escuelas que están enfrentando, la violencia. Tú prende la tele, que un joven prenda la tele. Ve el ciberbullying. O sea, se enfrentan a unas realidades y hay una Es muy duro. desesperanza terrible. Pues impersonal todo, Y ¿no? por otro Como- lado, no hay trabajos, estudias y entonces en tu carrera, pues resulta que no te necesitan y tuviste una carrera exitosa, o sea, lo hiciste bien y no tienes trabajo, o tus papás se están quedando sin trabajo. Entonces, sí han visto ustedes en campo, para concluir e irnos a una pausa, que hay más suicidios en adolescentes. Hay más incremento en esto y si bien nunca se sabrá la causa última de por qué alguien cometió un suicidio, lo que se ha encontrado en común, Fer, es desesperanza, efectivamente. Eso sí podemos saber que es un factor que está influyendo mucho en en la pérdida de sentido de vida que te lleva a decir, yo salgo de este juego, o sea, no puedo con esta vida. Entonces, fíjense, frente a esta realidad del duelo, este es el ejemplo de dos personas, dos terapeutas, orientadoras familiares, en el caso de Aida Gatica y de Mariloli Fernández, que enfrentan en la vida real padres desesperados que llegan con ellas a pedirles ayuda para salir adelante porque su hijo, su hija se suicidó. Pero el duelo no solo tiene esas tres primeras etapas de las que hablamos, que son negación, ira y pues la negociación. Tiene dos más que son también muy importantes y tiene tiempos, porque uno no puede permanecer una vida entera manejando un duelo. O sí podría permanecer, pero no es lo más sano. Con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Para todos aquellos que nos están escuchando o nos acaban de sintonizar, estamos hablando del duelo. Estamos hablando de qué significa, cuántas etapas, cuando ya es otra cosa que ya no se llama duelo, que ya es ese sufrimiento por una pérdida, pero que entonces pasan 30 años y tú sigues igual estancado. No, está Aida Gatica, Mariloli Fernández platicándonos. Ellas son mujeres que nos atienden. Es una fundación, Aida. Es una fundación que se llama Sengelistli, que quiere decir Unidos por la Familia, y estamos más de 40 terapeutas de lunes a sábado. Gratuito. No sea, ustedes gratuito, no porque cobran. siempre hay que pagar una cuota. Está comprobado que uno necesita ir y dar una cuota, aunque sea pequeña, Desde 150 pesos. por supuesto. Lo que puedan dar. Lo que puedan dar. Tenemos talleres. ¿Tienen tenemos un taller este cursos. jueves? Tenemos un taller este jueves de 4 a 7 para tratar nuestros duelos. Vamos a dar un 2x1 por las personas que hablen de parte del programa ¿Qué tal, Fernanda? Les vamos a dar un 2x1, cuesta 300 pesos. Ay, Y qué- es precisamente qué- para eso, qué para... cosa, caray. Si tú si estás escuchando este programa y estás sintiendo que hay duelos que no has procesado, cosas que tienes, no tienes que vivir con eso. Puedes perfectamente elaborarlas, tomar tu taller, salir adelante y seguir con tu vida, como debe ser. Marcan ese teléfono que quedamos, el Ajá. 55 36 16 76. Va a ser en la Ciudad de México, este jueves de 4 a 7. Fíjense el costo de 300 pesos 2x1. Porque ¿qué quieren ellas ayudar? Eso es lo único. Ellas que tienen conocimiento sobre todo este tema, quieren que el dinero no sea un pretexto para no ir. Ahora, en República Mexicana
Por ejemplo, yo he visto en la zona del Bajío, el tema está terrible. Porque hay muchos desaparecidos, hay mucha muerte, mucha tristeza. ¿Les pueden hablar cosas de ahí incontrolables. también para Claro que sí, llevarlas? con mucho gusto ¿A vamos. platicar? Y vamos a hacer el taller allá, en donde O donde quieran, sea, en donde cualquier parte del quieran, país. con muchísimo gusto. Hablen a la fundación, nos dejan sus datos y nosotros con mucho gusto les hablamos y quedamos. Claro. 55 36 16 76. Concluimos las 2 etapas 4 y 5 del duelo. Ya hablamos de la 1, negación, 2, el enojo, la ira, el resentimiento, la búsqueda de responsables o culpables, 3, la negociación. La 4, ¿cuál es? La 4 viene a ser la depresión, Fer, que en un momento dado podríamos clasificar en 2 depresiones. Una es la depresión endógena, en donde la persona en duelo está presentando síntomas propiamente de una depresión instalada. Síntomas como si alguien era muy pulcro y se bañaba diario, de pronto no tiene ganas de bañarse, no se arregla, come de más, come de menos, duerme de más, duerme de menos. Son síntomas que nos pueden estar dando aviso de que las cosas no están emocionalmente funcionando bien. Entonces, cuando vemos ese tipo de situaciones, yo siempre les digo a los pacientes que más vale acudir a un psiquiatra que descarte en un momento dado o confirme la depresión para que si se confirmara, se inicie un tratamiento a través de medicamentos. No hay que satanizar el medicamento. Resulta Pero de tampoco verdad, abusar. no, evidentemente, o sea, bien medicado, bien controlado y junto con terapia, ambas cosas, bueno, el paciente avanza. ¿Cuándo se requiere medicamento? Hay otra depresión, Fer, que no requiere medicamento, que es lo que viene a ser la depresión reactiva. Estamos reaccionando ante lo que estamos viviendo, nos estamos reacomodando, nos llevará unas semanas, ¿no? Más o menos. Pero estamos sanos. Exacto. Para enfrentar. Es lógico que estés deprimido. Es normal, Pues, te ayuda a elaborar. Claro. Esta tristeza, todo esto te va a ayudar a elaborar lo que finalmente quieres, aprender a vivir sin tu ser querido. O sea, sí es normal que te sientas triste, claro. sí es normal que un día no te quieras bañar. Si está pasando ya recurrentemente, si no quieres estar con nadie, si buscas estar aislado, y esto, por ejemplo, en los viejitos también pasa mucho, que cuando alguien se muere de casa, más joven que ellos, dicen, chima, yo tendría que haberme muerto, ¿no? Entonces pueden caer en una depresión, pueden olvidar tomar sus medicinas y se puede complicar. Por eso siempre hay que estar acompañados en todas estas etapas de tus redes de apoyo. ¿Quiénes son tus redes de apoyo? Tu familia. Y a mí me gustaría aquí comentar que en realidad todos tenemos las posibilidades de salir adelante con nuestros propios recursos personales en un duelo. Pero ¿cuándo requerimos acompañamiento, Fer? Cuando nos damos cuenta que estamos rebasados, cuando no estamos pudiendo solos. De verdad, bajemos la guardia y permitámonos pedir ayuda. Sí hace diferencia, ¿no? Entonces... A mí, Aida Gatica, aquí presente de mi lado izquierdo, un día me dijo, a ver, Fernanda, estás burn out. Le dije, ¿what? Burn out. Le dije, a ver, Aida, explícanos. Burnout es, lo llamamos así cuando alguien está rebasado, tiene demasiadas cosas encima, demasiada responsabilidad, no se está sintiendo valorado, entendido, tiene demasiada responsabilidad por todos lados, por el trabajo, por la familia, por los hijos, y entonces se llama burnout, estás fuera ya, estás en llamas, necesitas ayuda, necesitas bajarle, apagar necesitas el fuego, atenderte, apapacharte y apagar el fuego para seguir adelante con lo que te toca. Y última etapa del duelo es la aceptación, Fer. Para nosotros como terapeutas es la meta, ¿no? Es decir, cuando un paciente, cuando a través del acompañamiento logramos llegar a la aceptación con un paciente, es una maravilla. Cuando un paciente se permite decirte, de verdad, gracias. Sí hizo diferencia el trabajo que tuvimos terapéutico. Fer, ahí es donde cobra sentido todo lo que estamos haciendo. Que ustedes de verdad hacen. Es el gran regalo. Y el paciente es un momento en el que se permite retomar las riendas de su vida. Es decir, continuar la vida aún a pesar de lo vivido. Esa es la aceptación. Cantidad de terapias, porque luego también esto pues, se pregunta a la gente, ¿me voy a instalar 1 año, 2 años con las señoras? Debe ser pasajero, debe ser pasajero y un duelo concluye generalmente, porque hay muchas excepciones, en 2 años terminar con todas las etapas, puedes ir y venir, tienes esas oleadas que dices, no, ya estoy otra vez tristísima, pero ¿qué crees? Puede ser que fue su cumpleaños, o tu cumpleaños, o Navidad, y todo eso, mientras las más fechas que vienen. las fechas complicadas se llaman. Hay que programarlas. Ahorita, por ejemplo, que viene Navidad, programar cómo quiero pasar mi Navidad. ¿Lo quiero recordar?
me quiero ir, no quiero hacer cena en mi casa, quiero hacer algo diferente. Todo esto es mucho mejor planearlo, Fer. Híjole, ya viene la época. El primer todo es difícil. El primer cumpleaños, el primer 10 de mayo, el primer día del padre, el primera Navidad, todo el primer año. Síndrome del aniversario. Exacto. ¿No? El segundo ya empieza uno más o menos. Queda para toda la vida, no es una huella, no puedes borrar, lo acomodas. Gracias. Esto que dices, Fer, es bien interesante. Muchos pacientes temen, de verdad, les aterra pensar que olvidarán a la persona querida que falleció. Nunca. Jamás vamos a olvidar. La idea es continuar la vida, aún a pesar de que ya no están. Pero no pretendemos para nada olvidar. Lo que pretendemos es que el dolor disminuya y que nos vayamos reacomodando ante esta nueva manera de vivir. Es diferente. Es decir, todo va a seguir caminando porque yo vivo. Yo no estoy muerta. Entonces tengo que acomodar todo eso para poder encontrar un nuevo sentido sin la persona. Sí, en efecto, así es. Hay por ahí un libro que dice, que se llama, el título es Todo volverá a ir bien, pero nunca será como antes, ¿no? Entonces, quiere decir que estamos siempre invitados a continuar la vida, pero, bueno, ya no seremos los que éramos, pero ahora seremos otros, ¿no? Entonces, siempre hay posibilidad de reconstruirnos, pero ahora desde otro lado. Gracias, Mariloli Fernández, por estar con nosotros. Aida Gatica, gracias. Es un placer, Han Fernanda. sacado a mucha gente adelante, ¿verdad? Y vamos a sacar a más. Por supuesto. Eso me encanta. Por supuesto que La sí. labor de estas mujeres es inexplicable. Se levantan a costa de lo que sea, como sea, y van y atienden a sus pacientes de todas las edades. Los pacientes pagan lo que pueden para poderlos sacar adelante. Yo las veo, yo estoy cerca de ellas, las veo, y es una belleza. Gracias. Hacemos